Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, torturados por el desasosiego, loquetes en general. Bienvenidos a este canal que ya muchas veces lo he dicho, no es un canal, es un libro, trata sobre el origen físico-químico de la vida. Lleva por título, ya el título cambió, se titula El origen físico-químico de la moral. Y es la versión de un geólogo. El capítulo de hoy va a estar referido no tanto a la parte química, que ya no se diferencia mucho de la parte física, porque ya estamos hablando de lo mismo. Partí con la química porque, claro, son moléculas y uno lo asocia directamente con la química, ¿no? Química orgánica. Pero en realidad ya los fenómenos físicos son preponderantes. Entonces el capítulo de hoy trata principalmente la parte física, de cómo se produce la comunicación. Y uno de los grandes obstáculos que uno tiene al tratar este tipo de temas es el etnocentrismo. Es el que nos situemos siempre como casi como los dioses. Lo mejor, si hay inteligencia, somos nosotros. Y eso no es tan así. Ese es el problema que tenemos. Siempre se ha entendido la química orgánica como la química que es parte de la biología. Lamentablemente, la química orgánica no es parte de la biología es la consecuencia de la química orgánica. Entonces, ahí tenemos un problema de enfoque. Nos creemos dioses, ¿no? Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y nos ponemos a un juego de palabras en el fondo. Bueno, para mí el hombre crea a Dios nada más, a su imagen y semejanza, para después hacer este tipo de triquiñuelas y ponerse como Dios. Entonces, cuando uno entra en este tipo de cosas físicas, uno piensa, bueno, el hombre inventó el electromagnetismo. No, el hombre no inventó el electromagnetismo, el hombre descubre el electromagnetismo. Es una propiedad de la materia. La electricidad, el magnetismo son todos partes de. Entonces, el hombre no inventó absolutamente nada. Nada, el hombre descubre y utiliza a su favor. Pero y siempre ha estado el electromagnetismo, la luz es electromagnetismo, los rayos X, los rayos gamma, todo son todas ondas electromagnéticas. Entonces, claro, como nos apropiamos de este tipo de cosas, pensamos que nosotros las inventamos, nosotros las creamos. Y no es así. Entonces el capítulo de hoy surge de la pregunta, bueno, estas moléculas químicamente vivas, ¿no? ¿Se comunican? ¿Hablan entre ellas? Sabemos que existe un lenguaje. Yuri Ganov, este ruso que descubre el lenguaje, o George Gardner, él no inventa esta situación, él descubre que estas moléculas tienen ese lenguaje, un código, que codifican información. Pero ¿de dónde parte esto? ¿Cómo se produce? ¿Cómo es posible que las moléculas puedan conversar entre sí? Y además tener un lenguaje, un código. Ya sabemos que reaccionan a estos campos electromagnéticos. La aromaticidad es esa gran condición que produce electricidad interna a partir de estas vibraciones electromagnéticas. Pero ¿hablan entre sí? ¿Conversan? ¿Cómo se entienden? Entonces ahí tenemos que volver al electromagnetismo. Todo flujo magnético, una bobina, todo flujo eléctrico produce un campo magnético. Por eso hacemos la bobina, para que todos estos desplazamientos circulares generen un campo magnético en el mismo sentido. Cuando la corriente se invierte, el magnetismo se invierte también. Entonces alguien aprovechó esta condición y inventó una especie de círculo metálico. Y en un lado puso una bobina conectada a una fuente de poder y generó un campo magnético. Y en otra parte, no conectada a esta misma bobina, conecta a otra bobina con otras condiciones. Y se da cuenta que produce electricidad.
Por lo tanto, el flujo electrónico produce un campo magnético que induce en la otra bobina una corriente eléctrica. Y manejando el largo del cable, el espesor, todas esas condiciones físicas, obtiene otro voltaje, otra intensidad de corriente. Una máquina de soldar. Pongo electricidad y al otro lado saco un amperaje distinto. Eso no lo inventó el hombre, eso es una condición natural de la materia. Entonces, ¿qué pasa con estas bobinas inteligentes? Y ahí tenemos que entrar ya en todo lo que es la onda electromagnética. Entonces, estas bobinas naturales, moleculares, son susceptibles de los campos electromagnéticos. Producen este movimiento de electrones. Y el movimiento de electrones a su vez produce un campo magnético. Por lo tanto, una de estas moléculas al recibir este campo magnético lo transforma y empieza a emitir un nuevo campo magnético en función de su propio flujo interno. Cuando se produce la resonancia cambia esta frecuencia. Por lo tanto, emiten una frecuencia electromagnética. Pero al lado tenemos otra molécula que también es receptora y recibe esta onda electromagnética. Le afecta. Por lo tanto, si una molécula entra en resonancia, va a inducir esa resonancia en la otra molécula también, porque le va a causar interferencia con el campo electromagnético general. Por lo tanto, puede alterar o no su resonancia. Entonces, ¿qué sabemos que descubrió Josh Gardner? Que 3 de estas moléculas constituyen un codón y cada codón produce un código único. 64 combinaciones distintas, de las cuales se ocupa 20 tipos de aminoácidos, más un código de entrada que el que inicia la secuencia, 21, más 2 que se producen del término de la secuencia que marca el final, 23, de 64. Eso ya está establecido, eso no lo inventó nadie, es una propiedad de las moléculas. Entonces aquí es cuando uno tiene que empezar a tratar ya con las ondas. Y aquí es cuando nos sirve mucho la música. Porque si bien no es una onda electromagnética, es una onda acústica. Entonces si yo tomo 3 cuerdas, por ejemplo, una que está afinada en sol, una segunda cuerda que está afinada en do, y una tercera cuerda que está afinada en mi, sol, do y mi, yo las toco juntas y el resultado es do. Ese es lo que se llama como un acorde. El sol le gana el do, el mi le gana el do. El do es el que manda. Entonces puedo tomar otra combinación de cuerdas. Una en la, otra en re y otra en fa sostenido. Y toco las 3 cuerdas al mismo tiempo. ¿Qué produce? Re. Entonces, 3 cuerdas pueden producir, tocando cada una en una frecuencia distinta, un único código. Estoy haciendo una similitud entre onda acústica y onda electromagnética. Porque cada codón son 3 moléculas. Y cada una tiene una resonancia distinta, pero la resonancia final, eso es el código. ¿Siente una molécula lo que está transmitiendo la otra? Por supuesto. Y le afecta. Podría afectar su propia resonancia. Una molécula de benceno puede tener 3 estados distintos, 3 posiciones distintas. Un flujo magnético que pasa por 3 lugares distintos y toma un tiempo. Y la molécula del lado puede estar afectada por otros sustituyentes y puede tener una resonancia de 1 o 2 pasos. Entonces, cuando uno se demora 3, induce a la otra que mueva, pero mueve solamente un paso y espera que el electrón vuelva para recibir el impulso de vuelta. Entonces, las combinaciones acá son muchísimas porque cada una de estas moléculas tiene varios sustituyentes, varias posibilidades y se afectan unas con otras. ¿Hablan este tipo de moléculas? Hablan,
pero no lo veas como una cosa de que hablo como yo hablo, no, hablan en un lenguaje electromagnético, de ondas. Entonces, cuando el ARN llega al ribosoma y empiezan a emitir estos codones, existen otros ARNs de transferencia que traen el aminoácido que le están pidiendo. Y mientras él no introduzca este aminoácido que le están pidiendo por estas resonancias, el código, el proceso se detiene. Una vez que lo ponen, se une el aminoácido, este ARN se va en busca de otro. Y llega y se cambia la frecuencia a otro aminoácido. Uno por uno, hasta que arman la proteína en general, en su totalidad. Y tienen código de inicio y código de término. ¿Quién establece eso? ¿La biología? Es un lenguaje de moléculas, ondas electromagnéticas. Entonces, eso no lo estoy inventando yo. Ya lo dice George Gardner. Y lo dice la composición de estas moléculas. Todas son compuestos aromáticos. Todas son susceptibles de sufrir movimientos electrónicos de electrones debido a estos campos electromagnéticos. Entonces, por eso yo hablo de vida química, no de vida biológica. Porque la vida biológica establece que cada ser vivo necesita alimentarse. Estas moléculas necesitan alimento. Viven del electromagnetismo, son moléculas, son partículas físicas. Hasta aquí no hay biología. Entonces, nos cuesta entender este tipo de cosas porque, claro, queremos verlo todo desde el punto de vista biológico. No, y esto es físico-químico. Hay un lenguaje, existe el lenguaje. Y es este mismo lenguaje que estamos utilizando ahora, por lo cual tú me puedes ver ahora en un teléfono o en un computador y no hay ningún cable conectado. Porque las ondas electromagnéticas traen la señal. ¿Eso lo inventó el hombre? No, es una condición de la materia. Entonces, saquémonos ese etnocentrismo de la cabeza y entendamos que las moléculas estas sí se comunican y sí establecen un lenguaje que está escrito 4.250 millones de años. Entonces, la biología es la consecuencia de esta vida físico-química. Eso es lo que le da el origen, y no al revés. Entonces, es importante esta parte porque ya no es posible diferenciar mucho entre química y física. Es ya lo mismo. Es más que nada un proceso físico, porque es electricidad. Son moléculas que son susceptibles de energizarse, y el lenguaje que establecen es electromagnético. Bueno, este es el capítulo del día de hoy. Espero haber aclarado ciertas cosas. Y bueno, es todo por hoy día. Nos vemos en el próximo capítulo.